Buenos días. Los que no han intervenido. A ver, tú y tú, es los tres. Sí. Ella. Buenos días, presidente. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Bueno, sobre el tema yo quisiera señalar que una de las críticas o las observaciones que se están haciendo tienen que ver con que no se da con claridad quién dio la orden y que queda pendiente también pues dónde están los estudiantes, y es ahí donde bueno pues ya se suscitan más críticas, observaciones, etcétera. Sobre estas dos cuestiones, ¿qué pueden responder? Pues lo acabo de decir. Estamos diciendo quiénes dieron la orden. Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación. ¿Dónde están? Pues por supuesto fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición, y se está tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunos de las personas involucradas de que incluso fueron removidos los restos a otro lugar después de la noche de la desaparición. Son los temas que estamos nosotros analizando. Cuando presentó, subsecretario, el informe, también dijo que esperaría respuesta de los padres, incluso de los mismos especialistas. ¿Qué tiene respecto a esto? ¿Cuál es la postura, digamos, oficial de todos los involucrados en la solicitud del esclarecimiento? No, en el caso de los padres, como hemos convenido con ellos, nuestro compromiso, aparte de siempre decirles la verdad por dolorosa que éste sea, es darles a conocer a ellos antes que a nadie la información que nosotros vamos encontrando. Por eso se convocó a los padres el jueves de la semana pasada a presentar este informe. Fueron los primeros en conocerlo, y lo que planteamos con ellos es que lo analizaran con detenimiento. Se les dio toda la información con los anexos, que lo analizaran junto con las organizaciones, los abogados que los han venido acompañando, y una vez que esto concluya, reunirnos, ya que termine su análisis, en una nueva reunión con el señor presidente de la República y con la Comisión, para conocer sus preocupaciones, pero también para dar mayor información, ahora con los avances que ha implicado pues la detención que se presentó la semana pasada y otras que esperemos que se ejecuten en las próximas horas. Gracias. Presidente, y respecto a otro tema, ¿hay preocupación por los cambios que se van a registrar en el nivel medio superior en la educación? Se dice que no hay una prueba piloto, que esto podría el sistema curricular entrar en agosto del próximo año, y que bueno, a esto se vienen sumando otros pendientes, como por ejemplo que dentro de esta estructura curricular pues no son dos cosas: una posible huelga porque no se han basificado muchos trabajadores, también que los profesores van a aumentar sus horas de trabajo hasta 32 horas, y que básicamente, bueno, pues en este nuevo esquema o cambios que va a registrar el plan de estudios de la educación media superior, pues no hay una prueba piloto. Sí, mire, como no hay nada concreto, específico, son conjeturas. ¿No entraría en agosto del próximo año entonces? ¿Cómo? ¿No entraría en agosto del próximo año como está previsto? El plan sí, el nuevo plan de estudio, pero eso no significa perjudicar ni a maestros y mucho menos a los alumnos. Aunque no haya habido el programa piloto. Es que sí hubo consulta para la elaboración del plan. Lo que sucede es que los medios de información, lo que siempre sucede, están en contra de nosotros, la mayoría. Entonces, inventan y calumnian. Va a estar aquí el lunes la maestra Delfina, porque es el regreso a clases.
si te parece, ella explicaría sobre este asunto. Pero no es serio estar haciendo conjeturas si no hay pruebas, no hay elementos. Dicen, sostienen, va a haber huelga. Yo tengo información y no he escuchado nada de eso. Además, si hay protestas, pues en México hay libertades y se ejerce el derecho a disentir y a la libre manifestación de las ideas y desde luego a la movilización, a la protesta. Pero es lo mismo, es manejo tendencioso de medios de información que están molestos. Ofrezco disculpas por estarlo repitiendo, porque antes pues ellos mandaban, eran parte de la oligarquía que dominaba México. Ya les he dado a conocer ejemplos de cómo dueños de medios de información recibían contratos hasta para hacer una pista en el nuevo aeropuerto del lago de Texcoco, o tenían contratos para construir reclusorios y cobrar al gobierno por mantener a los reclusos, a los presos en esos reclusorios privados. Y así infinidad de negocios, todos jugosos. Lo de los periódicos, la radio, los medios de información electrónicos convencionales, era una pantalla. Ni siquiera en términos comerciales les resultaban negocio, pero era lo que utilizaban como mecanismo de presión para someter al gobierno y sacar raja del presupuesto público, del dinero de todos los mexicanos. Ahora que estamos hablando de eso, ayer me encontré una joya que quiero compartir con ustedes sobre los intelectuales. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Porque es parecido. Y si ustedes estudian lo que fue la quincena trágica, aunque siempre se habló de la decena trágica, el asesinato del presidente Madero, apóstol de la democracia, del papel de los medios de información y de los intelectuales orgánicos, pues sabemos muy bien cómo funciona un régimen autoritario, quiénes están hasta arriba, pues los del poder económico. Luego están las autoridades, que son como títeres al servicio de los que verdaderamente mandan. En otro escalón, como en el Porfiriato,
están los científicos, que son intelectuales, orgánicos, para legitimar el saqueo y las atrocidades. Y luego en otro escalón están los medios de información que ayudan a manipular para reproducir el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Es lo mismo de siempre. Entonces, ahora se está desmontando ese andamiaje y por eso están muy molestos. Ahora, ¿quién manda? Pues los ciudadanos, el pueblo. Y se está buscando que los poderes legal y legítimamente constituidos actúen con independencia, con rectitud, con honestidad, que no estén al servicio de nadie. Pero me encontré ayer un mensaje, a ver si hay una revista de Enrique Krause que se llama Letras Libres. Libres del pueblo. No del régimen. Y ahí están los intelectuales que antes eran los favoritos. Es uno de los grupos, ¿no?, de los intelectuales orgánicos, el encabezado por Krause, el otro es el encabezado por Aguilar Camín. Y uno de los más cercanos a Krause es Sheridan. Y les voy a poner, espero que sea cierto, ¿no? Creo que sí, porque así piensan, nada más que antes simulaban mucho y ahora, como hay esta confrontación política, están expresando lo que realmente sienten, están sacando lo que ocultaban y mostrando el cobre. Pero estamos hablando de la intelectualidad, que es una élite, ¿no? Lo vi con el monero Hernández. No, en donde hace una crítica a una declaración que hice. El monero Hernández dice: ¿qué le hicieron a esta persona? O algo así. Porque es muy interesante esto, ¿no? Y es un aporte del movimiento
es parte de una transformación, porque antes pues se fingía tener una postura progresista, independiente, objetiva. Sí, miren esto. Es una, Guillermo Sheridan, es una joya, como las 8 columnas del Reforma sobre Ayotzinapa. Dice, según un periódico, AMLO declaró hoy, y cita, le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México, que es gente muy noble y muy buena, lo mejor que tenemos en México. Y miren lo que dice él. Esto en otros tiempos no lo veíamos. No estoy de acuerdo. El mexicano es por lo general ignorante, violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos y a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa a los altos, evade impuestos, compra y vende piratería, zarandea a los peatones, no duda a la hora de hacer tranzas, desprecia a la ley, no sabe aritmética elemental ni tirar penaltis. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogia. Además le faltó decir cómo son los intelectuales orgánicos, clasistas, racistas, deshonestos, acomodaticios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es y en esto estriba nuestra diferencia. Son concepciones distintas, proyectos de nación distintos, contrapuestos. Y así ha sido históricamente, siempre, no es algo nuevo, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un proceso de transformación. Es un poco para esperar a que se concrete más sobre cuáles son los temores acerca del plan educativo. Que bueno, implica también la preparación de los docentes, o sea, sí es un tema que… Sí, que se aclare bien. Ya sabemos, hay dos cosas. Una, a los conservadores les molesta la educación pública.
no les gustan los libros de texto. Cuando el presidente López Mateos decidió que iban a haber libros de texto, hubieron manifestaciones del conservadurismo en contra, porque lo que querían era que la educación, como lo volvieron a intentar hace poco, se convirtiera pues en un privilegio, no en un derecho. Pero los de mi edad o desde López Mateos a la fecha, los libros de texto pues han ayudado mucho en el aprendizaje, en la enseñanza. Cuando empezaron a entregarse a todos los pueblos. Entonces eso ya sabemos, que eso no les gusta. Y agreguen que no les gusta nada, absolutamente nada, de lo que nosotros proponemos. ¿Se qué? Se ideologiza. Sí, sí. No. Se informa, lo que queremos es que sea una educación científica y al mismo tiempo humanista. Presidente, dos cosas más. ¿Alguna opinión o qué le respondería a los padres de familia que mañana van a hacer una caravana, le llaman por la salud, del Ángel de la Independencia aquí a Palacio Nacional a las 11 del día? Pretenden traerle pruebas, pedirle una audiencia, saben perfectamente que no va a estar y que, bueno, sí quieren saber si va a atenderlos, dicen ellos, por todo este tema de los medicamentos contra el cáncer, para la quimioterapia, todo esto, y traen las pruebas de cómo han tenido ellos que pagar, que ellos, bueno, suponen que no ha sido usted bien enterado y que tampoco ha habido mucho interés de ir a hacer los recorridos que han pedido. Gobernación no se sienten ellos escuchados, o por lo menos los ha escuchado, pero no ha habido respuesta a sus planteamientos. Mañana vienen a hacer esta, sí, que sería como a nivel nacional. Se les atiende aquí. Con pues mucho respeto de su derecho. Va a estar aquí el secretario de Salud y los va a atender. Gracias. Y el otro tema es el rechazo de los familiares de Coahuila, de la mina de Sabinas. No aceptaron la propuesta del gobierno del rescate de los trabajadores atrapados. Es unánime, dicen ellos, y no aceptaron esta propuesta. ¿Cuál es el plan B del gobierno federal, presidente? Bueno, se está dialogando con ellos. Es muy triste, entendible la situación de los familiares de los mineros atrapados. Merecen pues toda nuestra consideración, respeto. Son situaciones muy graves, lamentables. ¿Qué sucedió? Pues se inundó la mina, estaban 15 trabajadores, 5 se salvaron. Se infiere que fue por la misma presión del agua, porque la mina se inunda porque está ubicada junto a una mina muy grande, abandonada, inundada, y se
presume que hubo una ruptura de las paredes y por ahí se filtró el agua en gran cantidad, en grandes volúmenes, y se inundó la mina. Entonces, los técnicos, Protección Civil, los miembros del Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa decidieron poner bombas grandes para extraer el agua de los pozos de carbón, y se fue avanzando, ya prácticamente se habían achicado los pozos y de repente se vuelven a inundar. Entonces se sigue bombeando, estamos hablando de 600, 800 litros por segundo que se extraen. No ha parado el bombeo, pero siguen estando altos los tirantes de agua. Entonces se hizo pues una revisión técnica. ¿Qué otra opción? ¿Qué otra alternativa? Entonces decidieron los técnicos que la otra opción era escarbar el terreno para poder entrar a la mina, nada más que eso lleva más tiempo. Y antes de tomar esa decisión, di la instrucción de que se le consultara a los familiares. Y ayer se les consultó y, como tú lo sostienes, ellos pues no están de acuerdo. No es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo. Sí, pero eso ya es politiquería. Estamos hablando de lo que está sucediendo. Entonces, eso nunca, eso jamás, hasta que se tengan las evidencias. Entonces, se va a seguir hablando con ellos. Se está haciendo esa labor y hoy también los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua, aun cuando sostienen que estando con menos agua los pozos de carbón, de todas formas hay riesgos, que habría la forma, la manera también de controlarlos. Entonces se estaba buscando qué opción es lo mejor, y la instrucción es que no nos demos por vencidos. No va a suceder lo de Basta de Concho que se decretó que no había
ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros. Nosotros no, ahí vamos a estar. Eso es básicamente. Sí, pero eso no es ahora lo más importante. Ahora lo más importante es el rescate. Desde luego que hay una indemnización, pero eso no es el tema. ¿Una u otra? Las dos cosas. En el caso de pasta de concho, les voy a explicar qué sucedió, porque puede servir. Nosotros hicimos el compromiso, como hicimos el compromiso de Ayotzinapa, y se está cumpliendo, de que si ganábamos íbamos a rescatar a los mineros de pasta de concho. Y ganamos y empezamos a tener reuniones con los familiares, buscando consenso, porque en 65, ¿sí? 65 familias. Entonces, el planteamiento fue, bueno, nos va a llevar 3 años el rescate, de acuerdo a los estudios. Va a costar alrededor de 2,000 millones. Se puede entregar indemnizaciones, que todo el terreno, cientos de hectáreas, se conviertan en un parque, en un memorial. Y que se lleven a cabo, desde luego, mejoras en la situación económica de las familias, que incluye vivienda, mejoras en la comunidad, en el pueblo. Entonces el planteamiento fue, si están de acuerdo, si hay consenso, todos, se hace el memorial y no se lleva a cabo el rescate. También se habló de los riesgos por gases. Se hizo toda una explicación amplia. Entonces, la condición fue de que tenía que haber para cualquier decisión consenso, y no lo hubo. De las 65 familias, 11 dijeron no queremos los cuerpos. Y a partir de ahí se les pagó una indemnización, se les ayudó, se están haciendo obras y se está haciendo el trabajo para sacar los cuerpos. Con la inversión que mencioné, y está a cargo de los
ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en este caso no es eso, es nada más el tiempo, que desde luego es menor lo que se estima de tiempo, pero pues yo entiendo, ¿no?, la situación de los familiares. Eso es lo que hay. Desde luego también andan sopiloteando nuestros adversarios, porque son tiempos de sopilotes. No. Es lo que ellos decidan, ¿sí? Siempre es así. Habíamos quedado. Gracias. Arturo Sánchez de La Jornada. Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretario. Para el subsecretario, en el caso sobre lo que informó y sobre lo que plantea el informe, se señala que hubo responsabilidad de las autoridades federales y estatales a los más altos niveles. En ese sentido, ¿hasta dónde llegaría la responsabilidad del exsecretario Cienfuegos, el titular de la Sedena, y también del secretario hoy de la Marina, Ojeda, que era comandante en la octava región militar en Guerrero? Señala usted que había se ha señalado que había un estudiante que era informante de las Fuerzas Armadas y que no se actuó para rescatarlo y que esto hubiera impedido la desaparición, quizá la muerte de los estudiantes. En ese sentido, ¿hasta dónde llega su responsabilidad? Gracias. Nosotros hemos aportado todos los hallazgos y los indicios, evidencias a la Fiscalía General de la República, particularmente a la unidad especializada para la litigación del caso. Ellos tendrán que ir delineando las responsabilidades. Esto es muy importante. Nosotros somos una comisión por la verdad y el acceso a la justicia. No somos policías, no somos Ministerio Público. Nosotros estamos aportando toda la información que nos permite esclarecer los hechos y será la propia autoridad quien defina el alcance de las responsabilidades. Por supuesto, cuando señalamos que la verdad histórica diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaban en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas. Y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen, y particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas. Dejemos que por supuesto que la autoridad jurisdiccional haga su trabajo. Y en el caso del soldado informante, pues ahí incluso hay responsabilidades dentro de la justicia militar, porque no se aplicó el protocolo de búsqueda que establece la Secretaría de Defensa Nacional para soldados desaparecidos, pero también será la autoridad, en este caso militar, quien toma las decisiones. En ese mismo tema, el GIEI ha pedido acceso recientemente no solo al informe y sus anexos, sino a las llamadas, a los análisis. ¿Se le otorgará todo este acceso? No, el GIEI es coadyuvante de la Fiscalía, tiene acceso. Por supuesto, toda la información, no venía preparado, pero aquí tengo los acuses de recibos de toda la información que le hemos entregado a la Fiscalía General de la República, por supuesto. Y está entregada desde el día viernes a las 9 de la noche, lo digo, porque fue la hora en que nos estableció la unidad especial la entrega de la documentación y las evidencias que presentamos a los padres y madres de familia. No quisimos entregarla en oficialidad de partes, eso sería un absurdo, pero tan tienen acceso el GIEI a esta información que el propio jueves, después de la reunión con los padres y madres de familia, había solicitado yo una reunión para que uno de los testigos clave que aportó la información rindiera su declaración ministerial sobre las llamadas que presentamos,
y esta declaración se llevó el jueves entre las 7 de la noche y las 2 de la mañana al día siguiente, y hubo representantes del GIEI en esa reunión. Tienen todo el acceso, tienen información, son coadyuvantes en la Fiscalía y, por supuesto, no se les pondrá ninguna limitante ni restricción. Gracias. Para el presidente también y para el subsecretario. También en este tema, todos los acusados y detenidos que fueron torturados por la PGR de Murillo Karam están liberados. ¿Cuál es la gravedad de que se haya liberado a todos estos individuos? Se habla de que el GIEI, los reportes dicen que sigue operando en la región. Hay dos hechos sumamente graves. El primero, el hecho mismo de la tortura, que fue lo que propició la libertad de 77 personas involucradas en los hechos. Evidentemente es un acto indebido, ilegal, violatorio de la ley y los derechos humanos, y el juez, si bien los liberó, no señaló a los responsables de la tortura. En ambos casos, aquí lo que se vulneró fue el derecho de las víctimas. Se privilegió el derecho de los victimarios por encima del derecho de las víctimas, y es lamentable este tipo de actuación de los jueces. Gracias, subsecretario. Para el presidente, en otro tema, me gustaría pedirle que nos detalle la vía que buscará para poner a la Guardia Nacional bajo el control operativo de la Sedena. Ayer el secretario de Gobernación decía que no va a ser una reforma constitucional, sino legal, legislativa. ¿Y esto se dificultará por la moratoria que hay de la oposición en el Congreso? Gracias. Sí, miren, nosotros consideramos que lo mejor es que la Guardia Nacional dependa directamente de la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Defensa es una institución con disciplina, profesionalismo, con muchos años de experiencia en el cumplimiento de su deber. Y aunque, como todas las instituciones, han habido por malos servidores públicos manchas, es de las mejores instituciones del Estado mexicano. Esa es mi apreciación. Entonces, si la Guardia Nacional que hemos estado construyendo con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de Defensa como de Marina, ya representa una corporación que ayuda mucho para la protección de los ciudadanos, para garantizar la paz en el país. No queremos que esta nueva institución quede en el aire, como sucedió con la Policía Federal, que se creó durante el gobierno de Ernesto Zedillo y se fue echando a perder. De ahí salieron mandos que ahora están en las cárceles. Y se corrompió por completo. Estuvo primero dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de Gobernación, Seguridad Pública, y no se consolidó.
ni disciplina, ni profesionalismo, ni honestidad. Bueno, ni siquiera espíritu de cuerpo, no se crean instalaciones, cuarteles, los mandaban a enfrentar el problema de la inseguridad en condiciones lamentables, acampar o a vivir en hoteles. Como había tanta corrupción, los dueños de los hoteles hasta los corrían. Cosas muy indignas. Y por eso se decidió crear la Guardia Nacional. En otros países, porque no es nada más el caso de México, la Guardia Nacional depende de las Fuerzas Armadas. En Francia, en Italia, en España, en otros países, incluso en América Latina. Aquí los que están en contra de todo por cuestiones políticas, pues han decidido, no solo en el caso de la Guardia Nacional, sino en cualquier propuesta que hagamos, manifestarse en contra. Entonces, para que se incorpore la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, que lo que queremos es que sea una rama de la Secretaría de la Defensa, con la idea de que perdure y que sea la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública. Bueno, esa propuesta requiere de una reforma constitucional, porque hasta hace 3 años y medio en la Constitución se establecía que no podían las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina participar en labores de seguridad pública. Y logramos que se aceptara que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina ayudaran en garantizar la seguridad pública. Esto por una realidad. Sí nos hace falta la defensa del territorio, la defensa nacional, pero el principal problema de México de los últimos años, los últimos tiempos, es el de la inseguridad pública, de la violencia al interior. Y resultaba que constitucionalmente no podían participar ni el Ejército ni la Marina. Estamos hablando de más de 300,000 elementos con instalaciones, con experiencia, que no podían. Y los usaban para operativos violando la Constitución. Entonces, se llevó a cabo una reforma para crear la Guardia Nacional y que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública. Pero hay un transitorio por el cual ya para el año próximo, no, el 24, ya no puede la defensa ni Marina participar en labores de seguridad pública. La Guardia Nacional sí, pero quedaría dependiendo
de la Secretaría de Seguridad Pública o de Gobernación. Y eso, considero, al paso del tiempo va a llevar de nuevo a que se eche a perder esta corporación que estamos creando con mucho esfuerzo y que está dando buenos resultados. Si fuese un asunto de capricho, pues yo diría, yo termino en el 24, ya que vean qué hacen, porque mientras yo esté aquí, pues vamos a estar cuidando que la Guardia Nacional actúe con rectitud y operativamente bajo el mando de la Secretaría de la Defensa, porque esto ayuda. Los que no nos quieren y también otros de buena fe tienen el temor de la militarización. Se va a militarizar el país. Bueno, ya expliqué lo de Francia, lo de Italia, lo de España. La Guardia Civil Española lleva más de un siglo y depende de la defensa. Pero hay cierto rechazo a la militarización. Y yo estoy ahora planteando, como queda de manifiesto todos los días, de que hay que tomar en cuenta la opinión del pueblo, no solo la opinión de los expertos, de las élites. ¿Qué opinión tiene el pueblo de las Fuerzas Armadas? Porque una cosa es lo que piensen los Sheridan, los Aguilares Camines, los que administran la violación de derechos humanos y luego se convierten hasta en políticos, como este senador Álvarez y Casa. Sí, es muy respetable su opinión y de muchos que tienen ya como trabajo el formar grupos de defensa de derechos humanos y hasta de obtener financiamiento del extranjero. Es un poco lo que está sucediendo en la ONU, que tiene tantos organismos, no atienden lo fundamental. Está quedando como un florero, pero tiene organismos para todo: medio ambiente, defensa de los niños, cambio climático, derechos humanos. Bueno, ganan muchísimo dinero y no cambian nada. Entonces, pues administran los problemas y claro que a ellos pues no les conviene que las cosas verdaderamente cambien. No apuestan a transformar, apuestan a administrar el conflicto. De eso viven muchos. Hay gente de muy buena fe, pero hay otros
Bueno, los ambientalistas o pseudoambientalistas. En Estados Unidos yo tengo, pues, de manera respetuosa, la convicción de que toda la ayuda en Estados Unidos hacia países, cuando se da, se transfiere a través de estos organismos y no llega a la gente, se queda en los asesores, en estos grupos. Entonces, no estamos por la militarización. Y regresando al tema, porque es interesante, ¿qué opina la gente? No hay necesidad, es cosa de ver las encuestas del INEGI. A ver, ¿por qué no pones la encuesta del INEGI? Pero además se puede hacer una consulta, se pueden hacer encuestas, y casi el 80% de los mexicanos le tienen confianza a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa. Entonces, ¿por qué eso no lo vemos? ¿Por qué solo lo que opinan los sabiondos? No, la democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Vale lo mismo la opinión, el voto de un campesino, de un indígena, de un obrero, que el de un intelectual, un científico, un oligarca. Es lo mismo, pero traemos el elitismo en la cabeza y despreciamos la opinión de la gente. Esto muy alimentado por los medios de información, que no dejan de ser elitistas. Pero miren, ¿de cuándo es esto? De junio de 2012 está la otra, la comparación del mes a mes. Miren, Marina, este es desempeño, 84.2. ¿Cómo vamos a desperdiciar esto? Este es el ejército, 81.3. Si ponemos al presidente, está en 65, en 70. Si ponemos a los gobernadores, están en 60. Si ponemos a las policías estatales, están en 50. Si ponemos a los medios de comunicación, están como en 40. A los intelectuales, como en 30. Aquí está la policía, mire. Pero esto no lo vemos. Porque la política es asunto de los políticos. A ver, regresa a la anterior. La otra, la de los policías.
Guardia Nacional, la que quieres. Bueno. En poco tiempo. Bueno, es una media. Mire, aquí está, confianza. $86,6, $83,3. Guardia Nacional, 74,5. Policía Estatal, 50. Municipal, 45. Es interesante el debate. Esto no se veía antes. Entonces, el 86% o el 83% no cuenta. Tenemos que tomar en cuenta a todos. Para terminar, si presentamos la reforma a la Constitución, pues la van a rechazar, porque tenemos mayoría, pero para una reforma constitucional se requieren 2/3 partes. O sea, no es la mitad más uno. Eso se podría obtener en el Congreso. Pero el bloque conservador ya declaró huelga, aunque siguen cobrando. Entonces, no quieren aprobar nada. Entonces, tengo el deber de decir lo que nos conviene para la seguridad pública es que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Entonces, sin reforma constitucional, voy a enviar el día 1 una iniciativa de ley integral para que en los márgenes legales se pueda lograr este propósito. Preferente, para que de inmediato se decida y los que no estén de acuerdo y consideren inconstitucional la ley puedan acudir a la Suprema Corte y ahí se decida. Pero yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, porque tengo una responsabilidad con el pueblo de México. Tengo la responsabilidad de garantizar que haya paz y que haya tranquilidad. Entonces, si el Poder Legislativo y el Poder Judicial opinan lo contrario, pues yo ya cumplí y se acata lo que diga el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Porque somos independientes.
como no se había visto en la historia. Gracias. Adelante. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito, y en un primer tema que le quiero plantear, de las reformas, de esta reforma en particular, hay el punto, por ejemplo, de Foviste, que lo he planteado aquí y que usted abrió una conferencia especial al respecto. Aquí el vocal del Foviste dijo que para resolver el problema que aquí ya le expusimos en este espacio, se necesita definitivamente una reforma a la ley del ISSSTE. Usted ha mencionado aquí que se va a plantear también reforma a la ley del ISSSTE para mejorar el servicio de salud. Sin embargo, pues el Foviste, que es un órgano dependiente o que forma parte del propio ISSSTE, preguntarle si usted está considerando, aquí dijo el funcionario responsable del Foviste, que sí se está considerando una reforma para poder resolver esta usura contra los pues que tienen una deuda de este servicio. Y el segundo punto también de la reforma es preguntarle si está considerando alguna reforma para que la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, que aquí usted también dijo que va a ser la responsable de estar atendiendo casos para la liberación de gente inocente en las cárceles, injustamente detenida o sin sentencia, algún abuso de autoridad. ¿Va a haber alguna reforma o cómo se manejaría esto? Y si lo hubiera también en este sentido, ¿para cuándo sería o habría otro mecanismo jurídico legal para que la Secretaría pudiera atender esto y qué fecha sería? No, bueno, y ahorita otro punto, por favor, sí, presidente. Acerca de la reforma para el Seguro Social y el ISSSTE, si hace falta, se va a presentar la iniciativa. Ahí no creo que haya problema. Nada más que va a empezar el periodo ordinario el día 1 y ahí vamos a ir viendo qué reformas, ¿no?, se presentan. Acerca de lo otro, ya es un compromiso de que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se ocupe de atender casos de injusticia que se cometen por corrupción, por negligencia, por burocratismo, por falta también de abogados que defiendan a los pobres, porque hace falta que funcione bien la reforma para la Defensoría de Oficio. Entonces, la Secretaría de Seguridad estaría dedicada a eso, porque hemos intentado hacerlo a través de Gobernación, incluso hasta con decretos para permitir, ¿no?, la salida de gente que está enferma, que lleva años sin sentencia, de manera injusta, delitos que no tienen que ver con el crimen organizado, que no tienen que ver con actos de corrupción o que está demostrado que hubo tortura, por ejemplo, y sin embargo no se consigue la libertad y hay mucha gente que está injustamente en la cárcel. ¿Cómo se sustentaría jurídicamente, presidente, para que no? Lo estamos viendo, pero más que la parte jurídica, lo que hace falta es una institución para eso. Parece mentira, o sea, porque pues todo el gobierno debe de tener
como fin último la justicia y conseguir la felicidad para el pueblo. Pero no es así, no es así. Por la corrupción. Ahora que viene esa nueva reforma promovida por los potentados, por los influyentes, para que no haya detenciones si los jueces consideran que se tiene que dejar en libertad a la gente, aún con evidencias, con pruebas de que se trata de delincuentes del crimen organizado o de cuello blanco. Ahora que estamos viendo, pero infinidad de casos de jueces. Esto que pasó hace 2 días, que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un juez lo libera. Fíjense, cuando lo detienen, hace como 3 días, pone un mensaje la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Sí, hace como 8 días estábamos allá en Tijuana. Pero pone un Twitter la gobernadora diciendo: felicito a las autoridades. A ver si no está por ahí el de Indira. La gobernadora del estado de Colima. ¿Por qué? Porque pues, sabe perfectamente que este señor anda en malos pasos. Y el juez, por cualquier pretexto o excusa, decide liberarlo. Afortunadamente, quienes están ahí informan que esta es una labor, por ejemplo, para Rosa Isela, y se busca, y hay 2, 3 órdenes de aprehensión, aparte de eso, y de delitos graves. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial? La gobernadora. Este día fue detenido en la Ciudad de México José Bernabé, uno de los principales generadores de violencia en nuestro estado. Un reconocimiento a la Sedena, a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México por esta importante detención. Y a los 4 o 5 días, el juez lo libera. No ha salido porque es tan grave el asunto que se
indagó. ¿No tienes ahí lo que presentó Ricardo sobre otras órdenes de aprehensión? Sí. Sí, de Tamaulipas y Colima, ya con eso. Sí, pero regreso. ¿Cuándo ha habido una rueda de prensa de la Judicatura, que es el órgano que tiene como responsabilidad cuidar que los jueces actúen con rectitud? Encima de eso, ahora están por resolver el que ya no haya detenciones. Así es, oficiosa, y que los jueces puedan decidir. Pues es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, no se olvide, delincuentes de cuello blanco. Hay un abuso en la utilización de la prisión preventiva oficiosa justificada, y él asegura que quienes más la han estado sufriendo la batalla son las personas de menos recursos, la gente en pobreza extrema que no tiene acceso a una defensa adecuada. Porque el Poder Judicial no los defiende. El Poder Judicial debería de tener un buen sistema, sí, de defensoría de oficio, y debería de funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura. A ver, les pregunto a ustedes, ¿cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros han ido a la cárcel? ¿Qué es un poder incorruptible? ¿Es el castillo de la pureza? Y yo estimo mucho al presidente de la Corte y lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él en este tema. Además, esto significa pérdida de vidas humanas. No solo de quienes son víctimas que pertenecen a la sociedad civil, sino también de elementos de la policía, del ejército, de quienes se atreven a actuar con rectitud, los mismos jueces están expuestos. Son temas muy interesantes que se tienen que revisar a fondo. Y yo no estoy a favor de… Y es por esto, por la corrupción. Por eso lo que me preguntas de Rosa Isela es, a ver, si
lleva muchos años una persona sin sentencia, pues que esta secretaría vea el caso, ¿sí? Ahí sí, a la ONU, esos son los asuntos que hay que tratar, y a la judicatura y denuncia. Hay mucho trabajo en ese Presidente, en sentido. ya para cerrar este tema, preguntarle, entonces, ¿se anunciaría algún mecanismo? Porque hay Sí. varios casos, por ejemplo, ya aquí se los ha expresado el Brenda Quevedo, Ana Georgina Domínguez, Pablo Green, y todo esto tiene que ver con el tema de burocratismo, el tema de injusticias, fabricación de culpables, tortura, etcétera. Para presentar los expedientes, ¿cuál sería el mecanismo y todo? Porque lo de menos es ahorita plantearle, y si usted me permite, entregarle los expedientes a la secretaria. El punto es que no son los únicos, el punto es que hay decenas, centenas, no lo sé, hay muchísimos más. Preguntarle, ¿ahí se haría un mecanismo entonces muy concreto que anunciaría usted aquí? Sí, para eso es. Próximamente. Sí. Y el otro punto de lo del fobista que yo le preguntaba, aquí también se informaría si usted está considerando esta reforma para poder apoyar a la gente. Sí, lo vamos a ver. Y también se anunciaría aquí al respecto. Sí. Bueno, pues segundo tema, y le agradezco, presidente, es respecto, aquí ya se ha planteado el abuso de parte del INE. El INE no solo está multando activistas, ciudadanos de las redes sociales, curiosamente simpatizantes de la Cuarta Transformación, porque no es un tema que se ha generalizado con gente que también tiene derecho a defender a los conservadores o ser conservador. El punto es que está muy focalizado, incluso ya está pidiendo comparecencias de activistas, están en las redes sociales, seguramente usted ha visto algunos de ellos, y particularmente hay un punto, por ejemplo, y que me llama mucho la atención, y ese es el concreto que le quiero exponer. Usted ya se ha expresado al respecto por ejemplo, el caso de las multas, pero en el caso de la diputada Andrea Chávez, la diputada tuiteó, ella tuiteó, le voy a leer, una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, que el Fondo de Cultura Económica, y entre comillas, no debe dedicarse a fomentar la lectura, cierra entre comillas. Dice, aunque usted no lo crea. Ese es el tuit. Y por ese tuit, que no es reciente, por cierto, de la diputada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya está buscando amedrentarla e inhabilitarla a la diputada de Morena y aliados, PT y Verde, por ese tuit. No solamente multar, sino inhabilitar. Es decir, ya está yendo más allá de una comparecencia de activistas, estamos hablando de Alina Duarte, Pigmero Ibarra. ¿Hasta qué punto? Y esa es la pregunta. El tema, ya sabemos, la reforma electoral, ya están en la moratoria. ¿Hasta qué punto está poniendo en riesgo el tema de la democracia? Porque, bueno, pues la gente efectivamente no creo que se quede con que, bueno, pues ya quedó ahí, ni modo, me inhabilitaron, ya no puedo hablar, ya no me puedo expresar. Y con un tuit de estos, realmente no solo es una censura, sino realmente ya es un tema de extralimitación y va mucho más allá. ¿Qué opina al respecto? ¿Realmente se está poniendo en riesgo todo el tema de la democracia con estas instituciones? Yo pienso que desde luego es un abuso, ¿no?, de estas autoridades, no les corresponde, es censura, descarada, y no va a pasar a mayores. Creo que sí, tendrían que iniciar un proceso de desafuero.
Sí, entonces yo pienso que hasta ayuda que todo esto suceda. Es lamentable, desde luego, pero ayuda para que se sigan mostrando como son. Es quedarse sin tapujos, al desnudo. La otra expresión es mostrar el cobre, pero ayuda mucho que salgan todas estas cosas, porque esto demuestra cómo estábamos, la decadencia del país. Imagínense si hubiesen continuado los mismos, ¿cómo estaría México? Entonces, no va a pasar nada, es pura propaganda, enojo, no tienen respaldo de la gente. Y entonces, por eso, esos arrebatos, no pasa nada. Y en caso de que, por ejemplo, proceda una injusticia de ese tamaño, de esa magnitud, la gente no lo va a permitir y hay mecanismos legales hasta pedir juicio político contra los magistrados del tribunal o los consejeros del INE. Pero yo no estoy dando ese consejo, o sea, yo nada más digo de que hay formas, pero diría que políticamente hasta ayuda, viéndolo en función de la transformación y de que busquemos una sociedad mejor, con un auténtico Estado de Derecho. Todo esto ayuda. Es como el enorme servicio, ¿no?, prestado por Sheridan y por otros, porque si no, continúa la simulación, que es un elemento fundamental del conservadurismo. O sea, es algo que sostiene al conservadurismo. El doble discurso, la doble moral, ser en apariencia una cosa y otra en los hechos, en la realidad. Entonces, no veo yo que eso les ayude a los del INE y a los del tribunal y a los conservadores. Y siempre nuestra solidaridad, ¿no?, para quienes son víctimas de estos atropellos. Claro, es pues
muy molesto, ¿no? Que hay que estar contestando oficios y presentándose a declarar por algo que es completamente irracional, violatorio de la libertad de expresión y de todos los derechos humanos, sociales. Ahora, ¿de dónde sale el Tribunal Electoral sancionando a periodistas? ¿Cuándo se había visto eso? Ni en la ley Mordaza. Nunca. Pero debemos de felicitarnos al mismo tiempo por estar logrando que sucedan estas cosas. Porque ¿cómo no va a funcionar? Fracasan y ya quedan en el archivo, se van al basurero de la historia, van quemando, ¿no?, todas sus acciones o estrategias perversas. Eso es lo que yo pienso. No hacerle caso y no pasa nada absolutamente. ¿Es la prueba anti-COVID? Sí, salí bien. Es faringitis, sí. Y además está pegando con los cambios. Sí, sí. No tengo COVID. En esta gira, sí, en un tramo. El de Tuxtla, hoy, a Coatzacoalcos, Cozoleacaque. No, porque es por tierra aquí en el Estado de México y luego sí a Nayarit también con la Fuerza Aérea. A Nuevo León también. Es que son 6 actos con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y es Chiapas, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León. Nada más una duda respecto a ese tema de CFE. Se anunció la semana pasada, o inició esta semana, que ya estaba disponible el servicio de CFE Internet. Incluso hay paquetes. Usted nos está comentando que va a verificar el tema de las antenas. ¿Cómo es esa cobertura? Yo estaba verificando la aprobación de IFT. En el caso de Ciudad de México, nada más es un pueblo de Magdalena Contreras que tiene permitido tener el servicio. ¿Cómo va a estar ese tema, señor presidente? Sí, es un proceso, ya lo expliqué aquí una vez, de que es de esas cosas también increíbles del neoliberalismo. O sea, el gobierno no puede tener telefonía celular para sus oficinas, para el cumplimiento de sus funciones. Lo tiene que contratar a empresas particulares.
la concesión que nos dieron para el Internet fue solo para los lugares donde no hay Internet privado. O sea, por eso crearon todo este andamiaje de organismos autónomos para atar al gobierno y que se privatizara todo, pero en extremo. Entonces, las antenas que se van a colocar es para los pueblos donde no llegan las empresas particulares porque no les resulta negocio. Pero la empresa de la Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro. Lo que nos interesa es que la gente tenga acceso al Internet y a la comunicación, a la telefonía celular, porque no hay. Entonces, ¿los paquetes van a ser para qué? ¿Para celulares o van a ser también para los pueblos? Los paquetes de 30 pesos, 50 pesos que han hecho. Primero vamos a cubrir todo lo que no tiene ahora, porque tenemos esa concesión. Y vamos a hacer la gestión para que nos permitan que las instituciones gubernamentales puedan tener ese servicio. Y luego que nos permitan competir con los privados en la Ciudad de México y en cualquier lugar. Nada más que es un proceso. Es como los bancos del bienestar. Vamos a tener pues el mayor número de sucursales del país. Ningún banco. Vamos a tener el doble de sucursales del banco que tiene más sucursales. Entonces, esto va a ayudar mucho porque ahí van a cobrar las pensiones los adultos mayores, los becarios, los campesinos, y ahí también se va a manejar lo del Internet, el teléfono celular. ¿Van a ser paquetes como se están anunciando? Sí, sí, pero se tiene primero que atender a los que no cuentan con servicio y que ya están recibiendo un beneficio. Miren, hay 25 millones de hogares en el país. Bueno, para explicarlo mejor, porque esto ayuda mucho a que la gente lo sepa. Hay 35 millones de hogares en México. En 25 millones llega un apoyo. O sea, de los 35 millones de hogares, en 25 millones de hogares llega cuando menos un apoyo del gobierno. Una porción aún pequeña del presupuesto. 5 millones más también reciben
una pequeña porción del presupuesto porque son trabajadores al servicio del Estado, sean médicos, enfermeras, maestros, policías, soldados, marinos. Entonces, como la estructura poblacional de México es piramidal por la desigualdad, es como un cerro. Entonces, en la base está la mayoría. Todos esos reciben apoyo. Y de los de la base, los que más apoyo reciben son los adultos mayores y los indígenas. Entonces, nos quedan 5 millones, ¿sí? Porque son 25 de manera directa con programas de bienestar y 5 que de una u otra manera reciben una porción del presupuesto nacional por su sueldo, por su trabajo como servidores públicos. Los 5 millones restantes también reciben apoyo, porque los de abajo tienen poder adquisitivo, compran en tiendas, se trata también de empresas. Imagínense cuántas empresas trabajaron en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Tengo el dato, como 1,500. Esas puede ser que no estén en los 25 millones ni en los 5, pero sí están en los 5 y sí se benefician con inversión pública o con inversión extranjera, y se benefician sobre todo porque si se atiende a los más necesitados hay paz y hay tranquilidad, y eso es lo que más vale, el vivir en paz. En una sociedad donde no se atiende a los pobres, a los marginados, donde hay mucha desigualdad, existe también mucha frustración y mucha violencia. Entonces, por eso decimos, por el bien de todos, primero los pobres, pero es por el bien de todos. A mí me decían antes los de mayor ingreso de que les molestaba mucho andar con carros blindados y rodeados de guardaespaldas, y que gozaban cuando iban a otro país y que aunque hubiese inseguridad, pero no sabían quiénes eran, se manejaban en el anonimato, podían ellos hasta manejar sus carros y que se sentían muy felices. Pues claro, es que no hay cosa más importante que la libertad. Un dato que a mí me llena de orgullo
un solo dato, lo voy a dar a conocer el día primero, es que del 18 al 20 el INEGI hace cada 2 años una encuesta de ingresos, gastos en hogares, cada 2 años. Entonces, la que hicieron el 18 significaba que los más ricos de México tenían 18 veces más que los pobres, en promedio. Puede ser que un rico tenga mil veces más o uno, pero el promedio era 18 veces más. Y en el 20, ya estando nosotros, a pesar de la pandemia, ya había disminuido a 16 veces. Entonces, no se trata solo del ingreso, se trata de una mejor distribución del ingreso. Y un instrumento importante para la distribución del ingreso es el presupuesto. No es el único. El salario también. Pero el presupuesto ayuda mucho. La orientación del presupuesto. Entonces, ahora le está llegando presupuesto a millones de mexicanos. Sí, es eso más o menos. Y no hemos crecido. Es decir, se nos cayó la economía. Pero por eso crecimiento no es sinónimo de bienestar. Sí, es gratuito para escuelas, en los parques públicos. La antena va a tener un radio de 6 kilómetros. En total son 5,000 antenas más fibra óptica. Es una revolución. Cuando logremos que en todos los pueblos se tenga internet, se puede hablar por teléfono. Es que es increíble. Yo voy a una gira y grabo un mensaje por el teléfono y le sigo, pero me tengo que meter a la sierra. Les pongo un ejemplo. Voy al Istmo, grabo en Ixtepec, pero quiero mandar el mensaje. Me tengo que esperar 5 o 6 horas hasta llegar a Oaxaca para poderlo subir, porque no hay. Eso es lo que queremos que no suceda. Claro, ahora no solo es el internet, ahora se van a poder hacer 2 horas y media
de Ixtepec a Oaxaca porque estamos haciendo la carretera nueva. Pero no queremos eso, o sea, queremos que además de la carretera, que la vamos a inaugurar en diciembre del año próximo, se pueda. ¿Cuántas comunidades beneficiadas, presidente? Porque son solo 5,000 apenas. Vamos a llegar como a 140,000 comunidades. Todos esos datos podríamos, el fin de semana seguramente, se van a dar a conocer. ¿Por qué aumentó el número de antenas? Al principio había dicho usted que eran nada más 2.500. Es que son 2.500 de la Comisión Federal y 2.500 de Altán. Son 5,000 para tener más cobertura. Bueno, vámonos a desayunar, ¿no?